La Guerra de Vietnam. Vietnam era originalmente un solo país y durante mucho tiempo vivió bajo dominio extranjero. Desde finales del siglo XIX, estuvo bajo el control colonial de Francia y no pudo tomar por sí mismo decisiones importantes en política y economía. Por esta razón, muchos vietnamitas comenzaron a desear gobernar su propio país. Este anhelo de independencia se convirtió en el punto de partida de las guerras que más tarde se sucedieron en Vietnam. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo vietnamita inició una lucha armada para liberarse del dominio colonial francés. Esta guerra comenzó en 1946 y se prolongó durante unos 8 años. Vietnam quería administrar su país como una nación independiente, mientras que Francia intentaba mantener su dominio colonial. En 1954, Francia fue derrotada y la guerra llegó a su fin. Tras el final de la guerra con Francia, varios países se reunieron para debatir el futuro de Vietnam. La conferencia se celebró en Ginebra, Suiza, y se alcanzó un acuerdo internacional para evitar más guerras. Como resultado, Vietnam quedó dividido en el norte y el sur a lo largo del paralelo 17. Esta división estaba pensada como algo temporal, pero en la práctica se prolongó y se convirtió en el inicio de nuevos conflictos. El norte se convirtió en Vietnam del Norte, que eligió un sistema comunista. El sur quedó bajo el control del gobierno de Vietnam del Sur, opuesto al comunismo. Cuando regiones que habían sido un solo país siguieron caminos políticos distintos, las tensiones aumentaron poco a poco. Esta división se convirtió en la causa más importante que condujo a la Guerra de Vietnam. En ese tiempo, el mundo vivía una época de gran tensión llamada la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaron directamente, pero compitieron por expandir sus sistemas políticos por el mundo. Estados Unidos creía que si un país se volvía comunista, los países vecinos también lo harían uno tras otro. Esta idea se llamó la teoría del dominó y se convirtió en una forma clave de entender el problema de Vietnam. Estados Unidos comenzó a brindar diversos tipos de apoyo para impedir que Vietnam del Sur se volviera comunista. Al principio envió asesores militares, no tropas de combate, para ofrecer entrenamiento y consejos estratégicos. Sin embargo, la situación de combate empeoró y el gobierno de Vietnam del Sur no pudo hacerle frente por sí solo. Como resultado, la intervención estadounidense se profundizó gradualmente y la naturaleza de la guerra cambió. En 1964, se informó que un buque militar estadounidense había sido atacado en el Golfo de Tonkin. Este incidente causó un gran impacto en la sociedad estadounidense y cambió la percepción de la guerra. El Congreso de Estados Unidos otorgó al presidente la autoridad para ampliar las acciones militares. Esta decisión se convirtió en un punto de inflexión crucial que expandió de manera decisiva la Guerra de Vietnam. En 1965, tropas terrestres estadounidenses desembarcaron masivamente en Vietnam del Sur. Desde ese momento, la Guerra de Vietnam adquirió el carácter de un conflicto internacional a gran escala. La magnitud de las tropas, las armas y los bombardeos creció hasta niveles nunca antes vistos. Todo Vietnam comenzó a verse directamente afectado por la guerra. La Guerra de Vietnam fue un conflicto en el que los helicópteros se utilizaron en grandes cantidades. Los soldados se desplazaban rápidamente en helicóptero hacia la selva y las aldeas para realizar operaciones. Las líneas del frente no estaban claras, y los combates a menudo estallaban de manera repentina. Por ello, la frontera entre civiles y soldados se volvió confusa con frecuencia. Una fuerza clave en la guerra fue el Viet Cong. El Viet Cong era un grupo armado de orientación comunista que operaba en Vietnam del Sur. En lugar de luchar abiertamente como un ejército regular, utilizaba tácticas de guerrilla,
ocultándose y atacando por sorpresa. Esto hacía muy difícil distinguir quién era combatiente y quién era civil. La extensa y compleja selva de Vietnam hizo la guerra aún más difícil. El enemigo se escondía en la jungla, y era imposible prever cuándo y dónde ocurriría un ataque. Los soldados vivían en constante tensión, de día y de noche. Esta guerra impuso una gran carga no solo física, sino también mental. El ejército estadounidense utilizó defoliantes químicos para eliminar los escondites del enemigo. Estas sustancias hacían que los árboles y las plantas se secaran y murieran, destruyendo los bosques. Los bosques desaparecieron rápidamente, pero quedaron daños duraderos en el suelo, el agua y la salud de las personas. Este problema continuó durante mucho tiempo, incluso después del final de la guerra. En 1968 ocurrió un trágico suceso en la aldea de My Lai, en el centro de Vietnam, donde murieron muchos civiles. No se trataba de una base militar ni de un campo de batalla, sino de una tranquila comunidad agrícola. Durante una operación militar, la zona fue confundida con un bastión enemigo, lo que causó un gran sufrimiento a personas inocentes. Este hecho quedó como un ejemplo de cómo la guerra puede destruir la humanidad a causa de errores y tensión extrema. Ese mismo año, Vietnam del Norte y el Viet Cong lanzaron un ataque masivo conocido como la Ofensiva del Tet. El Tet es el Año Nuevo Lunar vietnamita, y el momento del ataque resultó especialmente impactante. Aunque sufrieron grandes pérdidas militares, la ofensiva influyó profundamente en el rumbo de la guerra. En la sociedad estadounidense, la confianza en continuar la guerra se vio gravemente sacudida. La guerra de Vietnam se transmitía diariamente por televisión. La gente podía ver escenas reales de la guerra desde sus propios hogares. Fue una experiencia nueva que casi no se había dado en guerras anteriores. Al mostrarse la dura realidad del conflicto, la oposición a la guerra creció cada vez más. En Estados Unidos y en otros países continuaron las protestas contra la guerra. Estudiantes y ciudadanos salieron activamente a las calles para alzar su voz. Se preguntaban por qué debían seguir luchando en una guerra en un país lejano. Estas voces se convirtieron en una carga cada vez mayor para los gobiernos y los líderes políticos. En 1973, Estados Unidos retiró sus tropas de Vietnam mediante un acuerdo de paz. Sin embargo, los combates dentro de Vietnam no terminaron de inmediato. En 1975, las fuerzas de Vietnam del Norte entraron en Saigón y la guerra finalmente concluyó. La Guerra de Vietnam fue un conflicto largo y doloroso que duró alrededor de 20 años. La guerra terminó, pero sus efectos permanecieron durante mucho tiempo. Las bombas sin explotar y los daños causados por los agentes químicos siguen siendo problemas pendientes hoy en día. Muchas personas continúan viviendo con los recuerdos y las heridas de la guerra. Esta historia es un testimonio para comprender las huellas que la guerra deja en una sociedad.